Yo soy Noé, el pastor de esta iglesia, si llegaste ahora, y seguimos en nuestra serie. Como dije antes, estamos en el Evangelio de Juan, en esta serie que hemos titulado Subversivo, Inspirador y Radiante. Un recorrido a través del Evangelio de Juan que estamos disfrutando mucho, conociendo a Jesús, queriendo que este Jesús impacte de nuevo nuestras vidas. Siempre hay algo más de Jesús que necesitamos, así que muy emocionado de seguir. Y hoy vamos a ver dos historias. Hoy el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, nos trae dos historias. Jesús ya está un poco liándola en Israel, ya está dándose a conocer un poquito, y con estas dos historias empieza a mostrar quién es Él, de manera más pública, empieza a ser bastante subversivo. Y eso, cuando Jesús muestra quién es, dice quién es, reclama una respuesta, reclama un no, un sí, un esperar, un algo. Entonces vamos a ver cómo es Jesús y qué nos pide hoy a cada uno de nosotros. Así que acompáñame ahí a la lectura, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Son dos historias, no vamos a leerlas enteras, vamos a leer un pedacito de cada y luego ya estaremos juntos viendo en detalle el texto. Así que por favor, como siempre digo, busca el texto. Si no tienes tu Biblia en papel, no pasa nada, búscala en el móvil, donde sea, porque vamos a estar ahí todo el tiempo. Vamos a leer esas dos secciones. Son dos milagros exclusivos en el Evangelio de Juan. Juan quiere hacer algo, quiere llamar tu atención, quiere traerte a la persona de Jesús nuevamente. Entonces trae material exclusivo que no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. Estas son dos historias, dos señales exclusivas en el Evangelio. Mira, llegó Noah, si quieres ir con Noah, está por ahí. Si quieres escuchar la predicación, está bien, lo que prefieras. Juan capítulo 4, versículo 43. Dice, después de esos 2 días, ¿se acuerdan qué 2 días son? Yo si de repente lo leo, quizás tampoco me acuerdo, pero ¿qué hizo Jesús 2 días? Se quedó con los samaritanos 2 días, que eso da tela, ¿eh? Ellos le pidieron que se quedara, y dice un par de versos antes que se quedó con ellos 2 días. Entonces dice, después de esos 2 días, Jesús sigue caminando, Jesús tiene propósito. Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos. Bien, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan? La que lió en el templo y todo eso. Ya que ellos habían estado también allí. Jesús está dando poco a poco a conocer, ven que poco a poco está saliendo. ¿Quién es Él? El mensaje que vengo a traer, las señales que vengo a hacer, poco a poco está dejando que le conozcan. Dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. ¿Qué pasó allí? Donde había convertido el agua en vino. La primera señal de Jesús en Juan. Jesús en una fiesta, no solo participando de la fiesta, proveyendo para que la fiesta siguiera. Había allí un funcionario real, ¿vale? Ese es el dato que tenemos, no sabemos, yo por lo menos no sé bien qué funcionario era, pero era un alto funcionario, un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este funcionario se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a Capernaum a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Funcionario de alto rango, su hijo está a punto de morir, tiene algún tipo de enfermedad y va a Jesús. Y la respuesta de Jesús, versículo 48. Nunca vais a creer a menos que veáis señales y prodigios. Ya sasca de Jesús, le dijo Jesús. A él le da igual, tienes un hijo enfermo, te rebota todo. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Luego ya me das caña, lo que quieras, pero cura a mi hijo. Versículo 50, Jesús, ¿qué hace? Vuelve a casa, que tu hijo vive. Le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Madre mía, Jesús sanando por wifi, sanando a distancia. Vale, la otra historia, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Está Jesús en otra fiesta. A Jesús le gustaba mucho celebrar. De hecho, en la cultura judía había muchas fiestas. Dice el versículo 1 de Juan 5. Algún tiempo después se celebraba otra fiesta, una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Otra vez Jesús viajando a otro lugar. Este es el contexto. Vamos a hacer un salto al versículo 5.
Había muchos enfermos por allí, dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, se acerca y le preguntó, dice el texto, ¿quieres quedar sano? Versículo 7. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Había un estanque allí que las aguas se movían y parece que cuando se acercaban, parece que se sanaba el primero que llegaba, algo así pasaba en aquel momento. Mientras agita el agua, nadie me acerque. Cuando trato de hacerlo, otros se meten antes y no hay modo. Versículo 8. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Entonces, problemas, entre paréntesis. El versículo 10, vamos a leer hasta el 15. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, hoy no se puede hacer nada, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, respondió él. Versículo 12, ¿y quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. Algo estaría pasando, hay muchos detalles, podemos luego imaginar cosas. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Madre mía. Mi título hoy es Migas en el camino. Migas en el camino. Noah está en el instituto aquí en el peñón que tenemos aquí junto a la playa. No sé si se llama así, el peñón de Santel. La ermita que está arriba del todo se llama la ermita de Santel. Y es un instituto muy viejo, no sé de qué año es, pero es muy viejo. De hecho, hasta hace poco estaban pensando demolerlo. Y por eso no le estaban dando ningún mantenimiento y que daba pena. O sea, entraba un frío en invierno por las ventanas de hace 50 años, todo cayéndose a cachos. Ya vi que empezaron a cambiar las ventanas y tal, así que creo que el proyecto de derribarlo y hacer otro instituto, han dicho, vamos a retocar un poco y ya vamos viendo, ¿no? Y está en el instituto ahí y no tienen un gimnasio grande, de hecho el patio es el bosque, o sea, un centro muy pequeñito, muy rural. Entonces, para hacer educación física tienen que bajar toda la pendiente de la montaña hacia abajo e ir a la Corchera, un polideportivo que está aquí en el pueblo junto a la estación. Entonces, normalmente tienen educación física a las 8, hacen educación física y luego suben caminando. Eso a los jóvenes les encanta, luego tener que, después de haber hecho educación física, tienen que subir caminando toda la pendiente esa hasta arriba del todo. Y el año pasado Noah tenía un profesor que daba mucho que hablar, porque mientras todos los alumnos tenían que subir caminando, de hecho Noah alguna vez llevó la bicicleta y no le dejaba porque si se cae es su responsabilidad o tenías que subir andando, en el sol, con lo que pase. Pero este profesor, ¿saben cómo sube? Toda información objetiva. En su patinete eléctrico. Entonces, el profesor de educación física, mientras todos los niños están obligados, que alguna vez lo he visto, a subir caminando, son 20, 25 minutos de pendiente hacia arriba después de hacer educación física, el profesor va en su patineta. No lo juzgamos, él puede hacer lo que quiera, ninguna ley le prohíbe a hacerlo, pero da mucho que hablar. Da mucho que hablar que el profesor de educación física, quien debe decir que hay que mantener una vida saludable y se supone que debe proyectar eso para generar, ¿no?, un ejemplo, vaya en patineta mientras todos tienen que subir caminando. Esto da mucho que hablar, ¿no? Me ha comentado muchas cosas muchas veces, ¿no? Y hablamos del poder que tiene lo que hacemos. Porque este profesor seguro, ¿no?, que les animaba a hacer deporte, lo que sea, seguro que es buen profesor de educación física, no lo conozco. Pero luego, si vas en patineta, cuando tienes que animar a los chicos a subir caminando, a hacer ejercicio, el poder del ejemplo, hay una disontonía ahí, algo diferente ahí que no cuadra, ¿no? Porque el poder del ejemplo es muy fuerte. Hay personas a veces que dicen ciertas cosas, pero luego cuando viven o cuando toman decisiones o cuando hacen, no corresponde a lo que dicen y literalmente, ¿qué sucede? Que sus hechos apagan sus palabras. Porque el poder de cómo vives, del ejemplo es fuertísimo. Lo he dicho muchas veces. Si piensas en lo que te improntó de tus padres, de amigos con los que has caminado la vida, cosas así, es como son, más que lo que te han dicho. ¿Recuerdas? Y cómo son, y cómo ellos deciden, cómo ellos hablan, cómo ellos aman o odian o lo que sea. O quieres ser como ellos,
o huyendo de cómo ellos son, te vas a otro extremo. No, así somos, porque el ejemplo tiene un poder, una impronta en nosotros, ¿no? Emerson, un filósofo que no conozco, del siglo XIX, obviamente, dijo la famosa frase: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Y esto pasa un poco con este profe polémico de educación física. En nuestro texto vemos a Jesús en el Evangelio muchas veces hablando. Jesús obviamente era un maestro extraordinario. Pero Jesús ahora, cuando empieza a hacer cosas, cuando empieza a actuar según quién es, sus hechos avalan lo que hace. Y a más, sus hechos hablan aún más de quién Él es y lo que Él ha venido a hacer. Ahí sí hay una armonía perfecta entre sus hechos, el poder de su ejemplo, de lo que está haciendo. Y Jesús comienza a dejar migas en el camino acerca de quién Él es y lo que Él ha venido a hacer. Sus hechos comienzan a hablar con mucha fuerza. Y esto, como decía al inicio, tiene una contrapartida. Cuando Jesús comienza a ser quien es y comienza a decir que quiere de nosotros, comienza a exponer que ha venido a hacer, todo esto requiere una respuesta cuando estás escuchando. Cuando estás viendo cómo Él es, cuando Él está diciendo lo que quiere para nosotros, requiere una respuesta, y más siendo Jesús, con el poder de su ejemplo. Así que vamos a ver hoy si ignoramos esto o no, porque podemos o creer en Él, que es una opción de los que estamos en la iglesia por tiempo, más o menos es porque creemos en Él, o puedes no creer en Él, puedes estar aquí también, o puedes, que es lo más típico hoy en día, ignorarlo. Eso es a ver si me sale, el agnosticismo, ¿no? Es algo habrá o no, no sé, paso. Ignorarlo, es una opción también. Jesús dice ciertas cosas, está demandando ciertas cosas, siendo quien es, eso puede tener muchas repercusiones en tu vida presente, futura y más allá, pero dice, ya veremos, y lo puedes ignorar. Así que a ver qué hacemos hoy con estas cartas que nos trae el texto. Quiero recordar, porque una de los legados que me gustaría dejar es que aprendamos a leer nuestras Biblias como el libro que es. Y le estamos leyendo el Evangelio de Juan, por ejemplo, ahora, y Juan tiene un propósito muy concreto, lo hemos dicho muchas veces. En Juan 20, Jesús dice que ha escrito estas cosas y no otras, que podría haberlas escrito. Está trayendo material nuevo, está trayendo cosas que no han sucedido, que no vemos en los otros evangelios. ¿Por qué? Dice Juan 20. Porque quiere que veamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. Y dice, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios Todopoderoso. Y que viéndolo, dice, creamos y tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan. Y trae estas dos historias hoy a nosotros para llevar a cabo ese propósito. Todo este evangelio, hilándolo desde los primeros versículos, mostrándonos quién es Jesús, este ser conectado con el ser. Tiene el propósito de que nuestra fe sea estimulada para que encontremos en Él vida. Eso es importantísimo, porque Jesús no solo quiere que creamos en Él, lo aceptemos a regañadientes, sino realmente, dice el texto, y el apóstol Juan se suma, quiere que lo encontremos para que encontremos vida. Vida. Y Jesús dijo vida abundante. Así que vamos a ver qué está pasando en estas dos escenas, como decía, exclusivas aquí en el Evangelio de Juan. En la primera señal, como veíamos, tiene que ver con el hijo de un alto funcionario, que estaba enfermo que se moría. Y lo primero que vemos es estas migas en el camino. Quien brilla en la historia es Jesús por sobre todas las cosas, haciendo lo que hace, más en esta ocasión cómo lo hace. Jesús brilla sanando a distancia, con esta autoridad, con esta seguridad. A una persona que no es del pueblo de Dios, pero a él no le importa. Vemos a Jesús, al Salvador del mundo. Juan quiere mostrarlo así, por eso lo describe así. Lo vemos sanar a distancia. Nunca había hecho eso, es asombroso, ¿no? Esta persona y su familia, lo veremos luego, quedaron asombrados con este Jesús, con esta autoridad para manejar la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, para manejar tu vida y para manejar mi vida. Y el texto, además, y esa es mi primera idea hoy, obviamente las dos historias, y es el punto, Jesús mostrando quién es, dejando pistas acerca de quién es, dándonos migas en el camino acerca de quién es. Pero mi primer punto hoy es
en el texto también vemos quiénes somos nosotros. Y en cada historia voy a resaltar una condición acerca de quiénes somos nosotros, viéndonos en los personajes mientras vemos a Jesús. Y lo primero que vemos es nuestra debilidad para creer. Esto es un tema súper importante, que no sé si hablamos lo suficiente, pero nuestra dificultad para creer. Jesús es lo que le señala a este pobre hombre que va desesperado a buscar a Jesús porque su hijo se moría, imagínate, ¿no? Jesús le dice, esta gente de poca fe solo quiere milagros y señales, y le mete una bronca allí al hombre que venía a pedirle a Jesús que sanara a sus hijos. Entonces vemos los superávits de Jesús, de este Dios todopoderoso que hace, deshace, que tiene un poder que no entendemos, y vemos nuestro déficit también. Por eso necesitamos a Jesús. Mira, en palabras de Jesús, dice el versículo 48. Se dice, ¿no? Cuando estás resolviendo conflictos, hablando con personas, que nunca uses las palabras nunca y siempre, ¿no? Siempre es el mismo, nunca me dice cosas bonitas, este tipo de cosas, ¿no? Pues Jesús ahí lo mete. Nunca vais a creer, quiere crear ahí un golpe, ¿no? Nunca vais a creer a menos que veáis señales y prodigios. Jesús es el gran pedagogo. Quizá este hombre venía con fe, parece que venía con una fe muy bonita, muy diferente al de la segunda historia. Parece que venía con una fe muy bonita a pedirle a Jesús algo loco, ¿no? Que cambie toda su agenda para que baje a Capernaum a sanar a su hijo, como si Jesús no tuviera nada que hacer, ¿no? Parece que este hombre viene con una fe fuerte en Jesús. Pero Jesús sabe que hay más gente escuchando también. A más. Jesús sabe que tú y yo hoy estamos escuchando esta historia. Jesús, el verbo de Dios que sostiene el universo, cuando dice ahí en ese verso, nunca vais a creer, está pensando en el alto funcionario, está pensando en las personas que en ese momento estaban ahí, está pensando en ti particularmente, que lo ibas a escuchar hoy, y en mí. Ese es Jesús, que maneja los tiempos, en Dios Todopoderoso. Y Jesús señala nuestro déficit. Y mete ahí, en un momento muy curioso, un zasca, ¿no? Jesús señala nuestra dificultad para creer. La general va luego, ya el desastre total lo vemos en la otra historia. Puedes dejarlo si quieres. Cuando el poder y la vida de Jesús fluyen, que te mantienen enfocado, te mantienen enchufado, las cosas parece que salen bien, tus hijos aprueban las cosas, te va mejor el trabajo, parece que Dios está como alineando toda tu vida, no tienes demasiados problemas, o Él está brillando en medio de tus problemas, es evidente para ti que Jesús está haciendo algo. ¿Quién se apunta? Ahí es fácil, podemos decirlo, también podemos alegrarnos, y si te pasa, pues a celebrarlo, ¿no? Pero ahí es fácil, cuando las cosas van bien, no es difícil, eso no quiere decir que sea malo. A veces Jesús nos da temporadas fáciles y que duren, amén. Muchas veces cuando oramos, a veces cuando nos reunimos aquí para orar por la visión que Dios tiene como iglesia para nosotros, yo le pido, Señor, danos más sabiduría, danos más entendimiento. Y digo, Señor, si eso viene con todo, con sufrimiento y con pruebas, pues hazlo poco a poco. No, cuando pides cosas a Dios, Dios hace las cosas para llevarte a madurar, para llevarte a un nuevo nivel, y a veces ahí hay que ponerte un poquito en el horno, ¿no? Pero Jesús está ahí y sabe siempre hacer las cosas de la mejor manera. Pero señala nuestra dificultad para creer. Y como decía, cuando las cosas van bien, no pasa nada. Pero cuando simplemente la vida cristiana se trata de seguir a Jesús, obedecer su diseño, ¿no? Para la familia, para la generosidad, para la verdad, para las relaciones. Simplemente seguir en medio de quizás dificultades, en medio quizás de incertidumbres, en medio de desafíos. Ahí yo lucho. Con las dudas, con los porqués, y si lo hago a mi manera. Ahí es cuando Jesús viene, nunca vais a creer. Ahí no es tan fácil. Ahí Jesús hoy nos pregunta, y es la primera pregunta a la que respondemos, nos pregunta, ¿dónde está tu fe? Siempre necesitando otro milagro, dice Jesús, siempre necesitando otra señal. Hay un refrán, imagino que es español, no sé si será traducido, que a mí me gusta, aunque es un refrán triste, la verdad. Dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo soy el primer tonto. Yo cuando algo me va mal, pero veo que a casi todo el mundo le va mal, digo, bah, me consuelo en eso, ¿no? Si a todos nos va más o menos igual, vamos tirando, ¿no? Y una de las cosas, lo digo porque algo que vemos,
y que Jesús quiere señalar es que dificultad para creer la tenemos casi todos. Es verdad que también hay personas con una fe especial, hay personas que aparentan, esas las ponemos en una bolsa aparte, pero luego sí que hay personas con una fe que tú dices, ¿cómo haces esas cosas? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo sigues creyendo? Que Dios les da como ese don de una fe fuerte, ¿no? Pero por norma general, mal de muchos. La fe es un desafío para muchos. Y Jesús lo está diciendo. Aquí una generaliza, nunca vais a creer, ¿no? Entonces, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿qué quiero decir? Pues normalizarlo. En primer lugar, no consolarnos y decir, pues a la porra, tengo poca fe, da igual, no es el punto, pero sí normalizarlo, de que aceptar que es una lucha que todos tenemos, la lucha con la fe, con las dudas, con la incertidumbre, con cuando Dios nos pide algo que es difícil, quizás tomar decisiones que, jolín, que parece que si obedecemos a Dios, las cosas no van a salir como queremos que salgan o lo que sea, ahí es difícil. O simplemente cuando estás caminando no hay decisiones que tomar, estás haciendo las cosas bien, según su diseño, pero, jolín, sombras, dificultades, la incertidumbre, ¿no? No sé si sufres la incertidumbre de qué pasará mañana, qué pasará el próximo mes, qué pasará con cosas que no puedes controlar. Ahí es difícil, ¿no? Confiar en que Dios está tejiendo algo en el largo plazo. Claro, Dios tiene con nosotros un proyecto de 20, 30, 40 años, ¿no? Dios está viéndonos, estoy trabajando con Él, de aquí a 40 años empezará a perdonar, a amar, pero claro, nosotros en el día a día, una noche y otra noche y otra noche es duro, ¿no? Nos cuesta. Entonces, primero, aceptar que es un mal que todos vivimos. Y todos tenemos dificultad. Si tienes los pies en la tierra, algún tipo de dificultad para creer tienes. Y Jesús, al decirlo, lo que está haciendo es estimular nuestra fe. Si no, no lo diría. Cuando lo dice, cuando Jesús saca el bisturí ahí encima a un pobre padre que está a punto de perder a su hijo y le hace, es porque dice, tío, anímate a creer. Mira lo que estoy haciendo. Has venido a mí porque sabes que he sanado a personas. Has venido a mí porque sabes o prevés quién soy o lo que puedo hacer. Confía, confía. Recuerda el Dios que tiene, el Dios que te salvó, el Dios que te ha acompañado, el Dios que has visto obrar en la vida, por lo menos de otras personas. Y confía. Que tu fe se estimule, se alimente ahí. Jesús está diciendo, confía. Cree un poco más, confía, sigue creyendo, mantente, no te desvíes, confía. Saca el caramelo, José María, no hay problema. Confía. Los niños pueden correr aquí alrededor del púlpito, nosotros no podemos sacar un caramelo. Confía, dice Jesús. Jesús nos anima a creer. Aquí lo hace de una manera, es una patada de karate, a un padre enfermo decirle esto, pero es lo que quiere hacer hoy, quiere preguntarte, ¿dónde está tu fe? ¿Estás confiando en medio de tus desafíos o en medio de las cosas buenas que te están pasando? ¿Qué oportunidad tan grande para con tus amigos, familiares, tus hijos, lo que sea, reconocer a Dios cuando las cosas van bien, reconocer Dios está haciendo algo, celebrar a Dios en medio de la salud, celebrar a Dios cuando tienes un día que te encuentras bien, celebrar a Dios y lo que Dios está haciendo y que otros vean que es por Dios que estás así. Yo he luchado mucho con mi fe en muchas maneras, a nivel más de la experiencia, a veces a nivel más de cognitivo, ¿no? De las ideas, del filosófico, muchas luchas y a veces que me hacían sufrir mucho, ¿no? Y todavía me pasa, de manera diferente seguramente, pero todavía me pasa, ¿no? Y recordaba mientras pensaba en todo esto, y en esta frase de Jesús del 48, nunca vais a creer y tal. Hace como 15 años, así, con una lucha muy intelectual. Yo seguía viviendo como cristiano, pero realmente poniendo todo en duda, todo el mundo al revés, ¿no? Y justo en esos años salió una canción que todavía cuando la escucho, claro, me acuerdo de esta etapa que se titula Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, hazla crecer. Eso era mi himno, ¿sabes? Era el himno de mi vida. Señor, aumenta mi fe, hazla crecer. Y dice luego, quiero tocar tu gloria, tu poder, quiero experimentar, ver algo. Fue como un salvavidas en ese momento para mí. Muchas luchas con mi fe. Gracias que el Señor es quien en el camino sostiene nuestra fe. Pero tenemos una vez más, estamos reconociendo, aceptando, mal de muchos, consuelo de tontos, que todos tenemos desafíos con la fe. Reconocerlo está bien. Tenemos que reconocer quién no somos y quién somos. Pero al mismo tiempo descansar en que el Dios que te buscó, el Dios que me buscó, es el que sostiene esa fe.
Y Él sabe que es pequeña muchas veces, lo decía hace algún tiempo, Jesús dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, podrías hacer, ¿eso qué quiere decir? Que es menos de un grano de mostaza, o sea, es casi invisible, el tamaño de tu fe es casi invisible, pero Jesús la va sosteniendo allí, Jesús te mantiene allí, el que te buscó, sostiene tu fe, te sostendrá en el camino a pesar de ti y a pesar de mí, pero en el camino Jesús nos está diciendo, yo sostengo tu fe, si yo hago las cosas, pero cree un poco más, confía en mí, si tengo cosas buenas para ti. Recordamos Juan 20 otra vez, para que tengáis vida en su nombre. Confía, cree, no destruyas tu vida, no tomes más malas decisiones, confía en mí, tengo vida para ti. Ver a Jesús actuando así, y es justo lo que Juan quiere hacer, estimula, jolín, Jesús sanando a distancia, estimula un poco tu fe, que estas cosas pasaran. La otra historia también estimula nuestra fe, por eso estamos en el Evangelio de Juan. Elegí este texto, podría haber elegido otro, pero aquí Jesús es tan evidente, tan poderoso, que esto estimula nuestra fe. Ver a Jesús haciendo las cosas que solo Jesús puede hacer. Porque queremos creer como iglesia, queremos tener una fe en Jesús fuerte, ser débiles pero con una fe fuerte en Jesús, dependiendo con fuerza de Jesús. Dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, luego dice por el oír la palabra de Dios. Necesitas oír, como estamos hoy aquí, cuando abres tu Biblia en casa con alguien más, en tu grupo pequeño, ser alimentado por la palabra de Dios. Porque la fe no se estimula, no crece estando en un estado ahí de vaciar la mente, ahí vienen un montón de otras cosas que no son tan buenas. La fe viene cuando la estimulas, cuando te alimentas, cuando conoces quién Jesús es. Por eso tenemos que abrir la Escritura, porque allí es donde está escrito quién Jesús es y las cosas que Jesús dijo. Necesitamos conocer su historia, conocer su vida, conocer qué dijo. Lee el Evangelio de Juan, lee otras cosas en tu tiempo, léelo como lees un buen libro, sabiendo que es la palabra de Dios, para que tu fe sea estimulada. Por eso el apóstol Pablo también nos aconseja en Colosenses 3:16, como el famoso versículo de Juan, este texto precioso, ¿no? Que viva en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Otras traducciones dicen abundantemente, que la palabra de Jesús viva abundantemente en ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en creer cosas que no entendemos, en confundirnos o en creer mentiras. Y si llevas algunos años viviendo, sabrás que es así. Mentiras acerca de ti mismo, acerca de lo que puedes o no puedes hacer, acerca de lo que mereces o no, acerca de tu corazón, acerca de lo que piensan las otras personas de ti. Nos encanta sufrir creyéndonos mentiras que nosotros mismos nos plantamos o que al enemigo le encanta plantar esas mentiras en nosotros. ¿Y cómo luchamos con mentiras? Pues la contrapartida es la verdad. Y Jesús es la verdad. Por eso, dice Pablo, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Cuando vengan esas mentiras, tú las tiras fuera de tu mente con la verdad de Jesús, de quién eres, de cuál es tu propósito, de quién es Dios, de qué quiere hacer Él contigo. Cuando tienes la verdad, puedes luchar con las mentiras. Ahora, si no tienes verdad con la que luchar, las mentiras te van a hacer sufrir mucho. Y mucha gente está en ayuda profesional porque se ha creído tantas mentiras que no sabe ni quién es, cristianos y no cristianos. Y muchas veces los terapeutas que tienen que traer objetividad a la vida de la persona. La persona está sufriendo de manera subjetiva y su cuerpo también está sufriendo por creer cosas que no son reales. Qué locura, ¿no? Que nuestro físico está tan conectado con lo no físico, con lo inmaterial, nuestro espíritu, nuestra mente, todo. Ahora mismo podríamos decir, aunque no es así del todo, que es lo mismo. Está fusionado, un día se separará, pero es lo mismo. Lo mismo, incluso lo que comes te afecta a tu vida espiritual, porque todo está conectado. Entonces, cuando crees mentiras, esto te puede llevar a un estado totalmente destructivo. Si empiezas a regodearte en mentiras que te llevan a la oscuridad. ¿Qué nos rescata? Jesús nos rescata, porque Él es la verdad. Pero claro, tenemos que conocerle. Por eso estamos aquí, pero por eso lees tu Biblia, por eso estás en un grupo pequeño donde participas, por eso hacemos Crece, por eso hacemos todo lo que hacemos. Porque queremos mantenernos en Jesús mientras estamos de este lado de la eternidad. Y necesitamos más verdad. Y luego ver a Jesús por todas partes, en la miel, como decía antes, en todas partes. Ver a Jesús, su provisión, su verdad, su belleza, su gloria. Cuando tu fe está enchufada, cuando creer es fácil porque todo el poder, la vida está fluyendo, genial, disfrútalo, que dure mucho. Pero cuando esté débil, no te castigues mucho.
no te castigues mucho. Ve al Señor que la sostiene y alimenta. Él la sostiene y la alimenta. ¿Y qué pasa en la historia? Mira qué final más bonito, ¿no? Dice que él fue a Jesús y luego fue a ver si lo que Jesús había dicho era verdad, ¿no? Corrió a su casa, ¿no? Y vemos el poder de un testimonio personal, ¿no? Tenemos algunas personas entre nosotros que han venido a Jesús no hace mucho y están impactando gente, trayendo gente a las reuniones, personas se están convirtiendo porque el poder de una vida que cambia, de una persona que estaba intranquila, una persona que tiene paz, el poder de un testimonio, de un cambio es poderoso. Y lo vemos aquí, versículo 52. Ayer a la 1 de la tarde, le dijeron cuando llegó a casa, se le quitó la fiebre. Entonces, este funcionario, el padre, se dio cuenta de que precisamente a la 1 de la tarde, a esa hora, Jesús le había dicho, tu hijo vive. En ese momento fluyó el poder de Dios. Dice, mira qué final. Así que creyó él con toda su familia. ¡Wow! Lo que Dios es, arrolló a esta familia, ¿no? Y lo creyeron. Lo vieron, hubieron señales, pero el Señor las hace a veces. Nos da caña, pero luego Él hace las señales para que creas, para alimentar tu fe. Y lo hizo y creyó Él y toda su familia. Tenemos un final feliz, bonito. Si crees en Jesús, si Él es tu Dios y tu Salvador, habrá más o menos baches, depende de decisiones que tomes, también depende de las cartas que te tocan, a veces de decisiones que toman otros que te afectan, pero hay un final feliz. Y a veces es lo que nos sostiene. Hay un final feliz, un mundo mejor, estaremos con Él para siempre. Todos creyeron, aleluya. Viendo estas señales que a veces Dios nos da como estos incentivos nos muestra quién es Él, son como las pastillas para hacer las barbacoas. Yo sin un par de pastillas y un poco de madera finita para el carbón no lo enciendo en la vida, o te matas ahí a abanicar el carbón. Estas pastillas que encienden, que de repente hacen el fuego, son estas señales, ¿no? Que a veces encienden nuestra fe para que luego el fuego continúe en el camino. Bien, Jesús está brillando, como decía, este es el punto principal, Jesús deja ver quién es, está dejando que la gente lo vea por fin. Son migas en el camino, son pistas en el camino que nos marcan hacia quién y dónde tenemos que ir. Y hay otro encuentro ahora, que lo veremos más brevemente, pero muy diferente, muy diferente. Entonces, vemos a Jesús brillar más todavía, porque esta persona ni siquiera le pidió nada a Jesús, lo vamos a recordar ahora leyéndolo otra vez. Esta persona ni se lo pidió, ni se lo agradeció. Dice el versículo 6 que Jesús pasó por allí, esta persona, dice el texto, que llevaba 38 años con problemas inválidos y tal, y Jesús lo vio y es quien toma la iniciativa. A veces Jesús obra así, a veces Jesús toma la iniciativa también con nosotros, ¿no? Sin pedírselo y sin agradecérselo. ¿Quieres que te sane? Maravilloso Jesús. ¿Quieres que te sane? El verbo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, se acerca a este pobre. ¿Quieres que te sane? Y nadie me mete en el estanque supuestamente milagroso, y cuando las aguas se mueven, yo nunca llego a tiempo porque soy inválido y tal. O sea, no tiene ni idea ni de quién es Jesús, no sabe ni quién le está hablando. Versículo 8, Jesús ya actúa. Levántate, coge tu camilla y a caminar. Y dice la historia que lo primero que sucede es que los religiosos de la época, los judíos, dice el texto, se pusieron a juzgarle, ¿no? A los judíos les da igual Jesús con todo lo que está haciendo. Me parece inexplicable esto, ¿no? Les da igual Jesús, les da igual el pobre hombre que llevaba 38 años sin poder caminar. Solo les importa que este hombre carga su camilla en día de reposo. Y eso los religiosos no van a dejarlo pasar. Solo les preocupa quién fue. Pero ¿qué sucede en la historia? Que es un poco cómico, ¿no? El pobre, que ya puede caminar, ¿qué les dice? Es que ni sé quién es que no lo vi. Dice el versículo 13. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era. Jesús sanó a alguien, eso es la gracia. Jesús sanó a alguien que ni se lo merecía ni se lo había pedido. Y aún ni sabe quién es. Dice, porque Jesús se escabulló, ¿no? Jesús le sanó y se escondió entre la gente o lo que sea, ¿no? Pero más tarde dice el texto que Jesús lo encuentra en el templo y le dice, no peques más y tal. No tenemos detalles, pero este hombre la estaba liando de alguna manera. No sé si es que se estaba haciendo el inválido para pedir limosna. Este hombre era un flecha y la estaba liando, ¿no? Y Jesús le dice, versículo 14, tío, has quedado sano, no peques más. Camina, disfruta que puedes caminar, date un paseo.
Dice, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. ¿Y qué hace? La historia va de mal en peor, ¿no? Jesús brillando, pero este pobre, ¿qué hace? Bueno, no sabemos el nombre, el chico este, ¿qué hace? Pues va, ahora que ya sabe quién es Jesús, porque se lo encuentra, y le dije, tío, que te he sanado, deja de hacer el gamba, pórtate bien. Ahora ya sabe quién es, ¿qué hace? Va y se chiva a los judíos, de verdad, ¿eh? Es increíble. Va y busca a los judíos para decirles, ya sé quién es este, vayan a por él. Increíble. El hombre se fue, versículo 15, e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. No sé si le ofrecieron dinero, muy probablemente, porque era algo que hacían, ¿no? Si descubres quién es, vienes y te damos unas moneditas y tal. En fin, el punto principal hoy, gracias a Dios, es Jesús brillando. Porque de nosotros mismos, Jesús, ¿quién es? Migas en el camino acerca de nuestro precioso Jesús. En la primera historia vemos acerca de nosotros mismos nuestra dificultad para creer, ¿no? Ese es el punto que nos toca a nosotros. ¿Cuál es el punto ahora? Que nuestra dificultad general, desastre, no sabía cómo titularlo, porque este hombre es un desastre total, es que no da pie con bola, todo lo hace mal, es puro egoísmo y desagradecimiento y todo, haciendo el bandido allí, no sé qué estaría haciendo en el templo, pero lo he titulado así un poco modestamente, nuestra dificultad general, nuestro desastre total, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús le dice y nos dice a nosotros? No peques más, no peques más. Entonces, en la primera historia Jesús quiere que confiemos, que sigamos creyendo. Y en esta segunda historia que sigamos arrepintiéndonos. Y el arrepentimiento sabemos que viene de esta palabra griega metanoia, de la que viene metamorfosis. Es como un cambio poderoso, ¿no? en tu vida. Por ejemplo, entre nosotros, personas que se han encontrado con Jesús y tenían ciertas cosas en su casa, cartas o objetos o relaciones que no les ayudaban a seguir a Jesús, pues las han roto, han cambiado de manera de vivir, han cambiado cómo enfocaban su día a día totalmente, porque cuando sigues a Jesús es como algo que sucede casi sin tener que decirlo, si de verdad tú has visto su luz. Esta metamorfosis, este es el arrepentimiento, y todos somos llamados al arrepentimiento. No importa el punto en el que estamos, hay algo que podemos cambiar. Somos llamados a creer, a confiar y a seguir cambiando. En esta dificultad general que a veces nos duele el codo, a veces la pierna, vamos fallando de ciertas cosas, seguir arrepintiéndonos. Y el gran estímulo para esto es Jesús mismo. Jesús es el gran catalizador, el gran estímulo en el texto. Por eso Juan nos muestra quién es este Jesús, que es Dios brillando, el Señor, para que seamos animados a creer y seamos animados también a cambiar. Quizás pequeños cambios, quizás grandes cambios, quizás tienes que reponer algo, quizás tienes que comenzar tu vida de nuevo, no lo sé qué significa para ti. Pero sí podemos encontrarnos con Jesús hoy y decirle, sí Señor, ayúdame a creer, porque tú eres esa persona que brillas, tú me has mostrado quién eres, y aún estamos viendo esas migas de pan en el camino, aún estamos siguiéndolas, conociendo a Jesús no completamente, estamos en ese proceso de discipulado, de conocer a Jesús, de crecer en una relación con Él juntos, mientras intentamos que otros conecten con Él. Pero en ese proceso que el Señor nos ayuda a tener fe, a confiar, y ir cambiando cositas. Y a veces no entendemos todo, a veces sí, pero somos llamados a arrepentirnos. Este tío no entendía nada, está clarísimo. Y Jesús le dice, arrepiéntete, no peques más, no hagas eso, no te va a ir bien así. De hecho, literalmente Jesús le dice, no peques más, que te va a suceder algo peor al final. No peques más. ¿Y por qué es importante la manera en la que vemos a Jesús para luego ver, como decía al principio, cómo respondemos a este Jesús? Porque depende de a quién tú estás viendo, cuando hablamos de Jesús, de eso depende tu respuesta a ese Jesús. Si, por ejemplo, para ti solo es un charlatán o son historias, pues ya está. Hoy terminamos aquí y nos vamos a comer y este tío es un charlatán, un mentiroso, son fábulas, lo que sea. Tu reacción a eso, ¿qué es? Seguir tu vida, no afecta en lo más mínimo, ¿no? Puedes, como decíamos antes, que algo de Jesús te ha estado como golpeando un poquito, pero miras para otro, lo ignoras y sigues tu vida. Eso es muy típico, ¿no? Nos encanta no pensar en ello y seguir nuestro camino. Pero si Jesús es quien dice ser, si es el Señor, si es Dios,
si es el gobernador final de todo, el rey del universo, y habrá que estar delante de Él. Si es quien sabe cómo ha de manejarse la vida, cómo las cosas van bien o no van bien. ¿Qué si Él es quien dice ser? Entonces, escucharle o no tendrá repercusiones. Creerle o no tendrá repercusiones. Confiar o no tendrá repercusiones. Arrepentirnos y cambiar o no tendrá repercusiones también. Y no quería hacer más hincapié en esto porque realmente no tengo el ánimo de hacerlo, ni me siento súper justiciero ni nada, pero cuídate de cambiar las cosas que Dios te está llamando a cambiar. Y te lo digo en el nombre de Jesús, porque yo me tengo que cuidar de las mías, que son un montón. Esta semana mismo, por tonterías, un par de días, que esos días que tú sabes que tu paciencia y tus cosas están un poco al límite, y tú te estás viendo, ¿no? A veces no te ves, pero tú te estás viendo, y aún viéndome, exploté un par de veces con mis hijas, y le respondí como no tenía que responderla, creo que hice llorar a Ana algún día, luego tengo que otra vez humillarme, pedirles perdón, en mi oscuridad, si estamos ahí, luchando con nuestra oscuridad constantemente, teniendo que arrepentirme, Señor, ¿por cuándo me vas a cambiar? Ayúdame a no responder así. Dame un corazón diferente, más como el tuyo. ¿Y qué tengo que hacer para tener un corazón más como el de Él? Pues alimentar más en mí lo que es de Él, si es que no hay otra. Alimentarme más de Él, y lo que es de Él va a florecer más en mí. Y yo feliz, porque a no ser que seas un psicópata, que los psicópatas parece que no tienen remedio psicológico, sino que algún día mueran, porque es como algo que está ahí fallido. A no ser que seas un psicópata, cuando haces daño a la gente, algo te afecta, tío. Algo te duele. Si estás en caliente a lo mejor no, pero luego por lo menos en frío, ¿no? Algo te afecta. Así que vas a estar mejor. Así que arrepiéntete. Si hay cosas que tienes que cambiar, cámbialas. Y sé honesto, lo decimos muchas veces, sé honesto con alguien más. Escuchamos una historia de un grupo pequeño. Tenemos ahora, por la gracia de Dios, como 7 grupos pequeños. Y alguien diciendo, por primera vez, no sé si eran como 20 años de seguir a Jesús, por primera vez he podido compartir con otro creyente mis luchas, con nombres y apellidos. Nunca había abierto su corazón a nadie, aparentando 20 años. Y no queremos ser ese tipo de iglesia, una iglesia que pone una carga tan grande sobre ti, que la única manera de ser ese cristiano es imitarlo, porque es imposible. Queremos ser una iglesia honesta, que trae su oscuridad encima de la mesa, para que luego la gran noticia de Jesús venga con su luz a brillar, a sanar y a llevarnos a otro lugar. Así que en tu grupo pequeño, con alguien más, todos conmigo no, porque quiero vivir y tal, pero entre vosotros también, confiésale a alguien más tu pecado, camina con alguien más. Alguien que no te vaya a hacer daño, quizás te juzgue un poco a lo mejor, porque somos así, pero primero dile, tío, te voy a contar algo, ten la gracia de Jesús. Y cuéntale a alguien tus luchas y que te acompañe, que ore por ti, que te pregunte, que él te cuente algo. Muchos en los grupos pequeños lo estáis haciendo y lo estáis disfrutando y me encanta. Yo en mi grupo pequeño ahora con José Macías y con Pedro también lo estamos disfrutando mucho. 3 hombres ahí a veces llorando los 3 en el grupo pequeño. Así que comparte eso. Y ese arrepentimiento luego te va a ayudar a confiar en Jesús. Porque cuando sueltas lo tuyo tienes que agarrarte a Jesús. Arrepentirnos y creer. Jesús nos está invitando, siendo el Señor que es, siendo este Dios ante quien tenemos que responder, nos invita a seguirle, pero como Señor, como el Dios que es, a seguirle según su ejemplo, para luego también servir y amar a otros según su ejemplo. Padre que estás en los cielos, son 2 historias especiales. Te damos gracias por haber inspirado a Juan para escribir esta biografía con tanto talento, tan bien hecho, para que venga a tu persona a golpearnos, pero para traernos vida. Y no conozco la vida de cada uno aquí, pero tú sí la conoces, así que yo estoy tranquilo, mientras tu Espíritu obra en cada uno de nosotros. Y florece en nuestros corazones, trae tu restauración, rompe cadenas. Ayúdanos a creer un poco más, sana heridas. Ayúdanos a ser humildes, a arrepentirnos y confiar en Jesús, no en nosotros mismos, romper las máscaras y reconocer que es por Jesús, aunque llevemos 50 años siguiéndote, es por Jesús. Y necesitamos ese perdón y esa gracia que fluye de su cruz.
Y si estás aquí quizá como simpatizante, no siguiendo a Jesús, es un buen momento para decirle: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien estamos conociendo en Juan. Te pido perdón por mi maldad, por mi pecado. Sálvame, perdóname, hazme tu hijo, quiero seguirte. Así que si estás confesando hoy fe en Jesús, esto sí puedes contármelo a mí, porfa, si quieres también a alguien más, pero cuéntaselo a alguien, camina con alguien. Padre, te necesitamos. Acompáñanos en esta semana, ayúdame a mí a amar mejor a mis hijas, a confiar más en ti, a orar más y mejor, a disfrutar más de la vida en el Espíritu, de obedecerte, de seguirte. Y pido lo mismo para todos los que están aquí, cada uno en su proceso de vida, que nos des la alegría de tu presencia, como dice el Salmo, que nos baste estar contigo cada mañana. Bendícenos contigo mismo, Señor, en Cristo Jesús y por su obra. Amén, amén y amén.